8. Por más que me dijera que solo buscaba una presencia que me apaciguara, me preparara un fantástico pot de foie y me proporcionara una juguetona mata de vello púbico, lo que realmente me atraía de Valeria eran sus gestos y actitudes infantiles, que no obedecían a que hubiera adivinado mi secreto, sino que eran consecuencia de su natural manera de ser. Gracias a ello me subyugó por completo. Pero lo cierto era que ya andaba cerca de los 30, nunca llegué a saber su verdadera edad, porque hasta su pasaporte mentía, y había perdido la virginidad en circunstancias que variaban según su estado de ánimo rememorativo. Por lo que a mí respecta, era tan candoroso como solo un pervertido puede serlo. Ella tenía un aire de retozón, de polluelo, se vestía a la gamín, mostraba generosamente sus piernas suaves, sabía cómo destacar la blancura de un empeine desnudo contra una chinela de terciopelo negro, hacía mohínes, tenía hoyuelos, era juguetona, sacudía su pelo corto, rubio y rizado, de la manera más graciosa y trivial que pudiera imaginarse. Después de una sucinta ceremonia a la mairie, la llevé al nuevo apartamento que había alquilado y con cierta sorpresa por su parte, hice que se pusiera antes de tocarla un tosco camisón que me les había ingeniado para hurtar del cuarto de la ropa blanca de un orfanato. No negaré que me la pasé bastante bien durante nuestra noche de bodas, ni que a la mañana siguiente me embargaba una tonta e histérica sensación de alegría. Pero la realidad no tardó en afirmarse. Los rubios rizos revelaron sus raíces negras, el vello se convirtió en púa sobre una piel rasurada, la boca húmeda y móvil, por más amor que yo depositara en ella, mostró de modo ignominioso su semejanza con el órgano homólogo de su difunta madre, tal como aparecía en una apreciada fotografía, en la que, por cierto, sus rasgos faciales tenían extraordinario parecido con los de un sapo. Al final resultó que, en vez de una pálida muchachita con la que satisfacer su lujuria, Humbert tenía entre sus manos una criatura grandulona, fofa, de piernas cortas, grandes pechos y escasa inteligencia. Este estado de las cosas duró desde 1935 hasta 1939. La única ventaja de mi mujer era su naturaleza silenciosa, que contribuía a crear una atmósfera extrañamente confortable en nuestro pequeño y vulgar apartamento. 2 habitaciones, una vista sin nada de particular ante una ventana, una pared de ladrillos ante la otra, una cocina estrecha, una bañera en forma de zapato dentro de la cual me sentía como Marat, pero sin ninguna doncella de cuello blanco que me apuñalara. Pasamos juntos más de una noche apacible, ella hundida en su Paris soir y yo trabajando en una mesa desvencijada. Íbamos al cine, a las carreras de bicicletas y a los combates de boxeo. Recurría muy pocas veces a su carne rancia, solo en casos de gran necesidad y desesperación. El dueño de la tienda de ultramarinos que había delante de nuestra casa tenía una hijita cuya sombra me enloquecía, pero con ayuda de Valeria encontraba, después de todo, ciertos desahogos legales para mis fantasías sexuales. En cuanto a la cocina, descartamos tácitamente el pot de foie y comimos casi siempre en un atestado restaurante de la Rue Bonaparte, con manteles manchados de vino y donde era corriente oír hablar en lenguas extranjeras. En la casa de al lado, el abigarrado escaparate de un anticuario ofrecía una vieja estampa norteamericana, espléndida, llameante, verde, roja, dorada, azul, índigo, una locomotora con una chimenea gigantesca, grandes faroles barrocos y un descomunal quitapiedras que arrastraba sus coches de color malva a través de la noche por la pradera, bajo un cielo amenazador, y mezclaba su humo tachonando de chispas con aterciopeladas nubes que presagiaban tormenta. Y la tormenta estalló. En el verano de 1939, mon oncle d'Amérique murió y me legó una renta anual de unos pocos miles de dólares, a condición de que me fuera a vivir a los Estados Unidos y demostrara cierto interés por sus negocios. La perspectiva encontró en mí la mejor de las bienvenidas. Sentía que mi vida necesitaba un cambio radical. Además había otra cosa. En la felpa de nuestra confortable vida matrimonial aparecían agujeros de polilla. En las últimas semanas había advertido que mi gorda Valeria no era la misma. Mostraba un extraño desasosiego y a veces hasta cierta irritación muy poco afín con aquel carácter estólido que parecía inherente a su personalidad. Cuando le dije que estábamos a punto de embarcarnos para Nueva York, pareció perpleja, angustiada. Hubo algunas tediosas dificultades con sus documentos. Tenía un pasaporte Nansen, aunque tal vez hubiera sido mejor llamarlo nonada, pues legalizarlo presentaba tremendos problemas que ni siquiera el hecho de estar casada con un hombre de nacionalidad tan sólida como la suiza parecía capaz de solventar. Me dije que la necesidad de hacer cola en la prefectura y otras formalidades era lo que causaba su inquietud.
a pesar de mis pacientes descripciones de los Estados Unidos, como el país de los niños rosados y los grandes árboles, donde nuestra vida sería muchísimo mejor que en el insulso y desastrado París. Una mañana salimos de cierta oficina con sus documentos casi en regla, cuando Valeria, que iba andando a mi lado, empezó a sacudir vigorosamente su cabeza lanuda sin decir palabra. Callé durante unos instantes, pero al fin le pregunté si le pasaba algo. Me respondió, traduzco de su francés, que debía de ser, según imagino, la traducción de una frase hecha eslava: hay otro hombre en mi vida. En verdad, esas son palabras feas para los oídos de un marido. Confieso que me ofuscaron. Golpearla allí mismo, en la calle, como habría hecho cualquier vulgar defensor de su honra, estaba fuera de lugar. Años de oculto sufrimiento me habían enseñado un autocontrol sobrehumano. La hice subir, pues, a un taxi que se deslizaba desde hacía rato junto a la acera, junto a nuestra altura, como invitándonos a montarnos en él, y en la relativa intimidad de su interior, sugería a Valeria que me aclarara aquella tremenda revelación. Una furia creciente me sofocaba, no porque sintiera un afecto especial hacia la ridícula figura de Madame Humbert, sino porque era yo, y solo yo, quien podía decidir en toda cuestión relativa a la legitimidad o ilegitimidad de nuestra unión. Y resultaba que Valeria, una mujer con la que me había casado, representando lo que para mí no era más que una farsa, se disponía a tomar en beneficio propio decisiones que podían alterar la confortable vida que llevaba con ella e incluso mi destino. Le pregunté el nombre de su amante. Volví a preguntárselo, pero se limitó a parlotear, de un modo tanto burlón, acerca de que se sentía infeliz conmigo y pensaba pedir inmediatamente el divorcio. «Ma, ¿qué hice?», grité al fin, e incluso le golpeé la rodilla con el puño. Ella, sin pestañear, fijó en mí sus ojos como si la respuesta fuera demasiado simple para expresarla con palabras. Después se encogió ligeramente de hombros y señaló la ancha nuca del conductor del taxi, que se detuvo ante un pequeño café y se presentó. No recuerdo su ridículo nombre, pero a pesar de los años transcurridos aún puedo verlo con toda nitidez. Un fornido ruso, ex coronel del ejército blanco, de bigote espeso y cabello cortado a cepillo. Había miles de exiliados como él trabajando en aquel oficio de necios en París. Nos sentamos en una mesa. El zarista pidió vino y Valeria, después de aplicarse una servilleta mojada sobre la rodilla, se puso a hablar dentro de mí más que a mí. Vertía las palabras en tan digno receptáculo, con una volubilidad que nunca habría sospechado de ella. De cuando en cuando dirigía un torrente de palabras eslavas a su imperturbable amante. La situación era absurda, y lo fue aún más cuando el coronel taxista, tras detener la verborrea de Valeria con una sonrisa posesiva, empezó a desarrollar sus opiniones y proyectos. Con un francés cuidadoso pero de acento atroz, esbozó el mundo de amor y trabajo en el cual se proponía entrar cogido de la mano de su mujer niña. Esta, mientras tanto, había empezado a arreglarse sentada entre él y yo, se pintaba los labios fruncidos, triplicaba su mentón para observarse la pechera de la blusa, etc. El coronel hablaba de ella como si no estuviera presente, como si fuera una especie de pupila a punto de pasar, por su propio bien, de las manos de un tutor sensato a las de otro más sensato todavía. Y aunque es posible que mi ira impotente exagerara y desfigurara ciertas impresiones, puedo jurar que el ruso llegó a consultarme sobre sus problemas tales como la alimentación de mi mujer, sus períodos, su guardarropa y los libros que había leído o debía leer. Jean-Christophe, le gustará, ¿no cree?, dijo. Oh, el señor Taxitovich era un intelectual. Puse fin a todas esas tonterías sugiriendo a Valeria que recogiera inmediatamente sus escasas pertenencias, y el coronel, siempre impasible, se ofreció galantemente para llevarlas en su automóvil. Volviendo a su condición profesional, condujo a los Humbert a su domicilio. Durante el camino, Valeria habló y Humbert el Terrible deliberó con Humbert el Pequeño si Humbert debía matar a su mujer o a su amante, o a los dos o a ninguno de ellos. Recuerdo la ocasión en que empuñé una pistola automática perteneciente a un camarada de estudios. En los días, no he hablado de ellos, pero poco importa, en que acariciaba la idea de gozar de su hermana, una ninfula con todas las de la ley, de negra cabellera recogida mediante una diadema, y luego darme muerte. Bien, según iba diciendo, me preguntaba si Valeshka, como la llamaba el coronel, era digna de que disparara contra ella, o la estrangulara o la ahogara. Tenía piernas muy vulnerables, y resolví limitarme a lastimarla horriblemente, no bien estuviéramos a solas. Pero no volvimos a estar a solas. Valeshka, que ahora vertía torrentes de lágrimas teñidas
al mezclarse con su deshecho maquillaje multicolor, llenó un baúl, 2 maletas y una caja de cartón, que parecía a punto de estallar mientras el maldito coronel, que revoloteaba a su alrededor incesantemente, hacía imposibles mis sueños de ponerme mis botas de montaña y darle un buen puntapié en el trasero. No puedo decir que el ruso se portara con insolencia ni nada parecido. Todo lo contrario. Mostró como si interpretara una escena de mero relleno en la representación teatral en que me había visto involucrado sin comerlo ni beberlo, una discreta cortesía del más puro estilo ancien régime, y subrayó sus movimientos con toda clase de excusas mal pronunciadas. «Je demandé pardon, es que je puis». Incluso se volvió, con un tacto exquisito, cuando Valeria descolgó de la cuerda del tender, colocada sobre la bañera, una de sus grandes bragas de color rosa. Sin embargo, el coronel parecía llenar el apartamento por completo. Le Gredin. Igual que si su anatomía se adaptara a todos sus rincones. Se sentaba en mi silla a leer mi periódico, desataba el nudo de un cordel, liaba un cigarrillo, contaba las cucharillas de té, iba al lavabo, ayudaba a su muñeca a envolver el ventilador que le había regalado su padre, llevaba a la calle su equipaje. Por mi parte coloqué una nalga en el alféizar de la ventana, crucé los brazos y me sentí morir de odio y hastío. Al fin, ambos estuvieron fuera del trémulo apartamento. Seguía resonando en cada uno de mis nervios la vibración de mi portazo a sus espaldas. Pobre sucedáneo del revés que debía haberle dado en la mejilla, como había visto en tantas películas. Representando torpemente mi papel, me precipité al cuarto de baño para comprobar si se habían llevado mi agua de colonia inglesa. Allí estaba, pero advertí, con un estremecimiento de furioso asco, que el antiguo consejero del zar no había tirado de la cadena después de vaciar su vejiga. Ese solemne estanque de orina ajena, donde se desintegraba una colilla parduzca, me hirió como un insulto supremo y busqué enloquecido un arma a mi alrededor. Ahora me atrevería a decir que solo una cortesía de clase media rusa, con un dejo oriental quizá, había sugerido al buen coronel, Maximovich, súbitamente su nombre vuela en taxi hacia mí, persona muy formal, como todos los de su condición, que encubriera sus necesidades fisiológicas con un decoroso silencio, como para no humillar la pequeñez del domicilio de su huésped con el fragor de una impetuosa cascada al extinguirse el menguante chorro de su micción. Pero nada de eso pasó entonces por mi mente, mientras exploraba la cocina, rugiendo de rabia, en pos de algo mejor que una escoba. Al fin, abandonando la búsqueda, salí de la casa con la heroica decisión de atacar a Maximovich a puñetazo limpio. A pesar de mi vigor natural, no soy un púgil, mientras que él, bajo, pero de hombros anchos, parecía hecho de hierro. La calle desierta, donde no quedaba más rastro de la partida de mi mujer que un botón de vidrio arrojado al arroyo después de permanecer durante 3 innecesarios años en un estuche roto, evitó que me hincharan las narices. Pero no importa, tuve mi pequeña venganza a su debido tiempo. Un hombre de Pasadena me dijo un día que la señora Maximovich, de soltera Swarovski, había muerto de parto en 1945, de algún modo. La pareja había ido a parar a California, donde se había prestado, a cambio de una buena retribución, a participar de un experimento de 1 año de duración, ideado por un distinguido etnólogo norteamericano. El experimento consistía en observar las reacciones humanas y raciales a una dieta de bananas y dátiles, e ingerida además permaneciendo constantemente a 4 patas. Mi informante, un médico, juró que había visto con sus propios ojos a la obesa Valeshka y a su coronel, por entonces con el pelo gris y también muy corpulento, gateando diligentes por los bien barridos suelos de una serie de cuartos muy iluminados. Frutas en uno, agua en otro, colchonetas en un tercero, etc., en compañía de otros cuadrúpedos alquilados, escogidos entre grupos de indigentes y desvalidos. He tratado de encontrar los resultados de esas pruebas en la revista de antropología, pero parece que aún no se han publicado. Desde luego, se necesita algún tiempo para que fructifiquen esos proyectos científicos. Espero que se publiquen ilustrados con buenas fotografías, aunque no es muy probable que la biblioteca de una cárcel albergue obras tan eruditas. Aquella a la que me veo reducido ahora, a pesar de las gestiones de mi abogado, es un claro ejemplo del absurdo eclecticismo que gobierna la elección de libros en las bibliotecas carcelarias. Tienen la Biblia, desde luego, y Dickens, una edición antigua, Nueva York, G.W. Dillingham, editor, 1778. El tesoro de la juventud, con algunas bonitas fotografías de Girl Scouts de pelo color de miel en pantalones cortos, y un asesinato anunciado de Agatha Christie.
pero también tienen coruscantes fruslerías, tales como Un vagabundo en Italia, de Percy Elphinstone, autor de Vuelta a Venecia, Boston, 1868, y un relativamente reciente, por comparación, es de 1946, ¿Quién es quién en el teatro? Actores, productores, autores, fotografías de escenas. Anoche, hojeando este último volumen, di con una de esas desconcertantes coincidencias que los lógicos abominan y los poetas aman. Transcribo casi toda la página. Abro comillas. Pim Roland nació en Landy, Massachusetts, en 1922. Se inició en el arte escénico en el teatro Elsinore de Derby, Nueva York. Debutó en Rayo de Sol. En su vasto repertorio figuran A dos manzanas de aquí, La muchacha de verde, Maridos revueltos, El extraño hongo, Toca y vete, El encantador Juan y He soñado contigo. Quilty Clare, dramaturgo norteamericano, nació en Ocean City, Nueva Jersey, en 1911. Estudió en la Universidad de Columbia. Empezó a trabajar en el comercio, pero lo abandonó por el arte dramático. Es autor de La pequeña ninfa, La dama a la que le gustaban los relámpagos, en colaboración con Vivian Darkblum, Malos tiempos, El extraño hongo, Amor paternal y otras piezas. Son notables sus abundantes producciones para niños. La pequeña ninfa, de 1940, recorrió 22.000 kilómetros y se representó 280 veces en provincias antes de ser estrenada en Nueva York. Aficiones, coches de carrera, fotografía, animales domésticos. Quine Dolores nació en Dayton, Ohio, en 1882. Estudió arte escénico en la American Academy, debutó en Ottawa en 1900. En 1904 debutó en Nueva York con No hables nunca con desconocidos. Desde entonces desapareció en... puntos suspensivos. Sigue una lista de más de 30 obras. Cierra comillas. Cómo me retuerce con dolor desesperado la lectura del nombre de mi amada, aunque vaya unido al apellido de aquella actriz que era una vieja bruja. ¿Quién sabe si ella también hubiera podido llegar a ser actriz? Nació en 1935. Apareció, advierto el desliz de mi pluma en el párrafo precedente, pero no lo corrijas, por favor, Clarence, en El dramaturgo asesinado. Quine, tan llena de inquina, condenado por haber a Quilty asesinado. Oh, Lolita mía, lo único con lo que puedo jugar ahora son las palabras. Capítulo 9. Los trámites del divorcio retrasaron mi viaje, y las tinieblas de otra guerra mundial ya se habían posado sobre el globo, cuando después de un invierno de tedio y neumonía en Portugal, llegué por fin a los Estados Unidos. En Nueva York acepté con avidez la liviana tarea que el destino me ofreció. Consistía, sobre todo, en redactar y revisar anuncios de perfumes. Me felicité por la periodicidad irregular y los aspectos semiliterarios de aquel trabajo. Me ocupaba de él cuando no tenía nada mejor que hacer. Por otro lado, una universidad de Nueva York, eran tiempos de guerra, me apremiaba a que completara mi historia comparada de la literatura francesa para estudiantes de habla inglesa. El primer volumen me costó un par de años, durante los cuales rara vez le consagré menos de 15 horas diarias de trabajo. Cuando evoco esos días, los veo nítidamente divididos en una amplia zona de luz y una estrecha banda de sombra. La luz pertenecía al solaz de investigar en palaciegas bibliotecas, y la sombra a los deseos atormentadores y los insomnios sobre los cuales ya he dicho bastante. El lector, que ya me conoce, imaginará con facilidad cómo me cubría de polvo y me acaloraba al tratar de obtener una vislumbre de ninfulas, siempre remotas, ay, jugando en Central Park, y cómo me repugnaban las relucientes profesionales que olían a desodorante, que era lo único que parecía capaz de proporcionarme una vieja bruja lesbiana que tenía una agencia de contactos. Corramos un tupido velo sobre todo eso. Un tremendo agotamiento nervioso me envió a un sanatorio durante más de un año. Volví a mi trabajo, pero recaí y hubo que hospitalizarme de nuevo. Una vida sana al aire libre pareció prometerme algún alivio. Uno de mis médicos favoritos, cínico y encantador, de parda perilla, tenía un hermano y éste organizaba una expedición al Canadá ártico. Me enrolé en ella para registrar reacciones psíquicas. Con 2 jóvenes botánicos y un viejo carpintero compartí de cuando en cuando, y nunca con demasiado éxito, los favores de una de nuestras dietistas, la doctora Anita Johnson, que muy pronto, con gran alegría de mi parte, fue mandada de vuelta. Yo tenía una noción muy vaga del objeto de la expedición.
A juzgar por el número de meteorólogos incluidos en ella, supongo que rastreamos hasta Sucuville, algún punto de la isla del Príncipe de Gales, tengo entendido, al voluble y zigzagueante polo norte magnético. Un grupo, juntamente con los canadienses, estableció una estación meteorológica en el Cabo Pierre, a orillas del estrecho de Melville. Otro grupo, que tampoco tenía una idea muy clara de cuál era su misión, recogió plancton. Un tercer grupo estudió la tuberculosis en la tundra. Bert, un cámara cinematográfico, un tipo inseguro con el cual hube de compartir un buen número de tareas subalternas, también tenía algunos trastornos psíquicos, sostenía que los peces gordos que dirigían nuestro equipo, sus verdaderos líderes, a los que nunca veíamos, se proponían sobre todo comprobar la influencia de las mejoras climáticas en el pelaje del zorro polar. Vivíamos en cabañas prefabricadas de madera, en medio de un mundo precámbrico de granito. Teníamos montones de provisiones, el Reader Digest, una heladera, retretes químicos, gorros de papel para Navidad. Mi salud mejoró maravillosamente a pesar del aburrimiento que sentía y del inmenso vacío que me rodeaba, o quizás precisamente gracias a ellos. Rodeado por una vegetación miserable, compuesta por sauces enanos, poco más que matas y líquenes, transido y limpiado, supongo que por un viento silbante que soplaba sin cesar. Sentado sobre una piedra bajo un cielo absolutamente traslúcido, a través del cual, sin embargo, no se vislumbraba nada de importante, me sentía curiosamente alejado de mi propio yo. Ninguna tentación me enloquecía. Las rechonchas y grasientas niñas esquimales, con su olor a pescado, su horrible pelo de cuervo y sus caras de cobayas, despertaban en mí menos deseos que la doctora Johnson. No existen ninfulas en las regiones polares. Dejé a quienes me superaban en conocimientos el cuidado de analizar el movimiento de los glaciares, la forma de las morrenas y otros fenómenos geológicos igualmente misteriosos, y durante algún tiempo procuré anotar lo que candorosamente tomaba por reacciones. Advertí, por ejemplo, que bajo el sol de medianoche los sueños tienden a ser de vivos colores, y mi amigo el cámara me lo confirmó. Además, se suponía que debía asesorar a mis diversos compañeros sobre cierto número de asuntos importantes, tales como la nostalgia, el temor de los animales desconocidos, las obsesiones por ingerir tan solo determinados alimentos, las poluciones nocturnas, las aficiones, la elección de programas radiofónicos, los cambios de carácter, etc. Todos se hartaron hasta el punto de ello que pronto abandoné el proyecto por completo, y solo hacia el fin de mis 20 meses de frío trabajo, como uno de los botánicos lo llamó jocosamente, pergeñé un informe absolutamente espurio y muy chispeante que el lector encontrará publicado en los Anales de Psicofísica del Adulto de 1945 o 1946, así como el número de exploraciones árticas dedicado a esa expedición, la cual, por cierto, no tenía relación con el cobre de la isla Victoria ni con nada parecido, según me explicó mi afable médico, pues la índole del verdadero propósito de la exploración era de las llamadas archisecretas. Debo agregar tan solo que, fuera lo que fuere lo que se quería ocultar, por lo que a mí respecta, dicho propósito se logró admirablemente. El lector lamentará saber que poco después de mi regreso a la civilización tuve otro ataque de locura, si se puede aplicarse ese término cruel a un acceso de melancolía y una sensación de angustia insoportable. Debo mi completa recuperación a un descubrimiento que hice, como consecuencia de ello, en un carísimo sanatorio. Descubrí que podía encontrar una fuente inagotable de avieso placer gracias a los psiquiatras. Consistía en jugar con ellos, guiándolos con astucia y cuidando de que no se enteraran de que conocía todas las tretas de su oficio. Para ellos inventaba complicados sueños perfectamente conformados a los cánones clásicos, que les hacía soñar y despertarse gritando a ellos, a los extorsionistas de sueños. Les tomaba el pelo explicándoles fingidas escenas originarias y nunca les hice la más mínima insinuación acerca de mis verdaderas inclinaciones sexuales. Soborné a una enfermera para tener acceso a los ficheros y descubrí con regocijo informes en que se me describía como homosexual en potencia e impotente total. Aquello era tan divertido y sus resultados, en mi caso, tan rotundos, que me quedé todo un mes después de haber sanado, dormía admirablemente y comía como una colegiala, y hasta agregué otra semana solo por el placer de habérmelas con un poderoso recién llegado, una celebridad desplazada y sin duda trastornada, conocida por su destreza para hacer creer a los demás pacientes del sanatorio que habían asistido a su propia concepción.
Capítulo 10. Cuando me dieron de alta, busqué una mansión en la campiña o una aldea soñolienta, o Olmos, Iglesia Blanca, de Nueva Inglaterra donde pasar un verano estudioso gracias a mis notas, que ya llenaban una caja de cartón y bañándome en algún lago cercano. Mi trabajo volvía a interesarme, me refiero a mis esfuerzos eruditos. Lo demás, mi participación activa en los perfumes póstumos de mi tío, se había reducido al mínimo aquel entonces. Uno de sus antiguos empleados, descendiente de una familia distinguida, me sugirió que pasara unos meses en la residencia de ciertos primos suyos venidos a menos, el señor Macú retirado y su mujer, que deseaban alquilar el piso superior de su casa, en el que había vivido delicadamente hasta su reciente muerte una tía. Según me dijo, tenían 2 hijas, una de meses y otra de 12 años, y un bello jardín no lejos de un hermoso lago. Contesté que la cosa sonaba muy bien. Cambié cartas con esas personas, las persuadí de que era un amante de la vida doméstica y pasé una noche fantástica en el tren, imaginando con todos los pormenores posibles a la enigmática ninfula a la que me camelaría en francés y toquetearía con elegancia hambertiana. Nadie me recibió en la estación de juguete donde bajé con mi lujosa maleta nueva y nadie respondió al teléfono. Pero al fin, un angustiado Macú, calado hasta los huesos, irrumpió en el único hotel de la ciudad de Ramsdale, en la que los tonos verdes alternaban con los rosas, y me dio la noticia de que su casa había ardido por completo, quizá a causa de la conflagración sincrónica que durante la noche entera había rugido en mis venas. Su familia, me explicó, se había refugiado en una granja de su propiedad y se había llevado el coche, pero una amiga de su mujer, la señora Hayes, una gran persona que vivía en la calle Long, número 342, se ofrecía para alojarme. Cierta dama que vivía enfrente de la señora Hayes había prestado al señor Macú su limusina, un artefacto maravillosamente anticuado, de carrocería cuadrada conducido por un alegre negro. Desvanecido el único motivo de mi llegada, el arreglo mencionado me parecía ridículo. Muy bien, Macú tendría que reedificar por completo su casa. ¿Y qué? ¿No había asegurado bastante? Estaba furioso, decepcionado, harto. Pero como cortés europeo no pude rehusar que me despacharan hacia la calle Long en aquel coche fúnebre, pues intuía que de lo contrario, Macú urdiría alguna treta aún más complicada para librarse de mí. Lo vi escabullirse y mi chofer sacudió la cabeza con una risilla. En route, me juré que no soñaría siquiera con permanecer en Ramsdale en ninguna circunstancia y que ese mismo día volaría a las Bermudas o las Bahamas o al infierno. Desde hacía algún tiempo, la posibilidad de románticos encuentros en playas tecnicolores me hacía estremecer de placer, y de hecho, la bienintencionada, pero como ya parecía evidente en aquellos momentos, completamente inútil sugerencia del primo Macú había representado para mí un brusco viraje que me había desviado de aquella línea de pensamiento. Y a propósito de virajes bruscos, estuvimos a punto de atropellar a un entrometido perro suburbano, uno de esos que parecen estar tumbados a la espera de que pase un coche, cuando tomamos la calle Long. Poco más adelante apareció la casa de los Hayes, una horrible construcción de madera pintada de un blanco que se había vuelto gris y le daba un aspecto avejentado y desastrado. Era uno de esos lugares que te causan la impresión de que para ducharte vas a tener que empalmar un tubo de goma con una alcachofa al grifo de la bañera. Le di una propina al chofer. Tenía la esperanza de que se marchara inmediatamente para regresar a mi hotel sin que me vieran y hacer las maletas. Pero el hombre no hizo más que cruzar la calle, pues una anciana lo llamó desde el porche de una casa. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Apreté el timbre. Una criada de color me hizo entrar y me dejó de pie sobre el felpudo mientras volvía corriendo a la cocina, donde se quemaba algo que no debía quemarse. El vestíbulo tenía diversos adornos, un carrillón que sonaba cuando se abría o se cerraba la puerta, un extraño artefacto de madera, producto de la artesanía industrial mexicana, que recordaba vagamente un pájaro de ojos blancos y la reproducción preferida por la clase media presuntuosamente ilustrada, la Arlesiana de Van Gogh. Una puerta abierta a la derecha dejaba ver una sala con más trastos mexicanos en una rinconera y un sofá a rayas contra la pared. Al final del vestíbulo había una escalera y mientras me secaba el sudor de la frente, hasta entonces no advertí el calor que hacía afuera, y miraba, por mirar algo, una pelota de tenis gris colocada sobre un arcón de roble, me llegó desde el descansillo la voz de contralto de la señora Hayes, que, inclinada sobre el pasamanos, preguntó melodiosamente: ¿Es Monsieur Humbert? La ceniza de un cigarrillo cayó como rúbrica.
Después, la propia dama fue bajando los escalones en este orden: sandalias, pantalones marrones, blusa de seda amarilla, cara cuadrada. Con el índice seguía sacudiendo el cigarrillo. Creo que lo mejor sería describirla ahora mismo para acabar cuanto antes. La buena mujer tenía 30 y tantos años. Le brillaba la frente y llevaba las cejas depiladas. Sus rasgos eran vulgares, pero no carecían de cierto atractivo, de un tipo que podía definirse como una versión diluida de Marlene Dietrich. Al tiempo que se atusaba el moño, de un castaño broncíneo, me guió hasta el saloncito y hablamos un minuto sobre el incendio en casa de los McCoo y el privilegio que representaba vivir en Ramsdale. Sus enormes ojos color verde mar tenían una curiosa manera de recorrerte de arriba abajo, pero evitando cuidadosamente encontrarse con los tuyos. Su sonrisa consistía en levantar bruscamente una ceja en una especie de irónica interrogación. De vez en cuando se desenroscaba del sofá mientras hablaba y sacudía la ceniza de su cigarrillo en cualquiera de los 3 ceniceros que tenía a su alcance o en la vecina chimenea, donde yacía el parduzco corazón de una manzana roída. Era a todas luces una de esas mujeres cuyas pulidas palabras pueden reflejar un club del libro o un club de bridge o cualquier otro aburrido convencionalismo, pero nunca su alma. Mujeres carentes por completo de imaginación, mujeres absolutamente indiferentes en el fondo, a cualquiera de la docena de temas posibles de conversación en una sala de estar, pero muy exigentes acerca de las normas de tal conversación, unas normas que, como si estuvieran envueltas en transparente celofán, dejan percibir claramente nada agradables frustraciones. Me di cuenta que si por una increíble casualidad llegaba a ser su huésped, la señora Hayes pondría en práctica conmigo meticulosamente, y hasta sus últimas consecuencias, sus ideas acerca de lo que era tener a una persona albergada bajo su techo, y me vería otra vez atrapado en una de aquellas tediosas aventuras que tan bien conocía. Pero no había peligro de que me quedara allí. No podía ser feliz en una casa como aquella, con revistas manoseadas sobre cada silla y una especie de abominable hibridación entre comedia de los llamados muebles funcionales modernos y la tragedia de mecedoras decrépitas y mesas rinconeras desvencijadas que sostenían lámparas que tenían las bombillas fundidas. Me guió escaleras arriba hasta mi habitación. La inspeccioné a través de la bruma de mi rechazo, pero discerní sobre mi cama la sonata Crusher de René Prinet y llamaba a aquel cuarto de sirvienta un semiestudio. Salgamos de aquí en el acto, me dije con firmeza mientras fingía considerar el precio absurdamente bajo, ominosamente bajo, que mi melancólica anfitriona me pedía por vivir allí toda la pensión. Pero mi cortesía europea me obligó a sobrellevar la ordalía. Cruzamos el descansillo de la escalera hacia el ala derecha de la casa, donde yo y Lot tenemos nuestras habitaciones. Lo debía ser la criada. Y aquella mujer tan deseosa de conseguir un huésped apenas si pudo reprimir un estremecimiento cuando concedió al candidato, un caballero que parecía muy melindroso, el privilegio de examinar el único cuarto de baño, minúsculo y oblongo, entre el descansillo y la habitación de Lo, con prendas húmedas que colgaban lacias sobre la dudosa bañera. Tenía el signo de interrogación de un pelo en su interior. Allí estaban, según era de prever, las espirales del negro tubo de goma, de la ayuda para administrar lavativas, y como complemento una funda de color rosa que cubría remilgadamente la tapa del retrete. «Veo que no se siente usted favorablemente impresionado», dijo la dama apoyando un instante su mano sobre mi manga. Combinaba un frío atrevimiento, el exceso de lo que se llamaba aplomo, con una timidez y una tristeza que hacían tan artificial la nitidez con la que elegía sus palabras como la entonación de un profesor de dicción. «Confieso que esta no es una casa muy pulcra», continuó la pobre, ignorante de que estaba firmando su sentencia de muerte. «Pero le aseguro», me miró a los labios al decir esto, «que estará usted muy cómodo de verdad. Permítame que le muestre el jardín». Dijo estas últimas palabras con más ánimo y una entonación que recordaba el gesto de lanzar una moneda al aire con la esperanza de ganar. La seguí de mal grado escaleras abajo y después por la cocina al final del vestíbulo, en el ala derecha de la casa, donde también estaban el comedor y el saloncito. Bajo mi cuarto, a la izquierda, solo había un garage. En la cocina, la criada negra, una mujer regordeta y relativamente joven, dijo: «Me marcho ya, señora Hayes», mientras cogía su bolso negro y brillante del tirador de la puerta que daba al porche trasero. «Sí, Luis», respondió la señora Hayes con un suspiro. «El viernes le pagaré». Cruzamos un pequeño office y entramos en el comedor paralelo al saloncito que ya había admirado.
Advertí un calcetín blanco en el suelo. Con un gruñido de desaprobación, la señora Hayes se inclinó sin detenerse y lo arrojó en una alacena situada junto al office. Inspeccionamos rápidamente una mesa de caoba con un frutero en el centro, que solo contenía el hueso, todavía brillante, de una ciruela. Busqué a tientas el horario que tenía en el bolsillo y lo pesqué subrepticiamente para consultarlo en cuanto pudiera a fin de saber cuándo pasaba el primer tren. Aún seguía a la señora Hayes por el comedor, cuando más allá de su puerta trasera vi un estallido de verdor. El Porsche trasero, canturreó mi guía, y entonces, sin previo aviso, una oleada azul se hinchó bajo mi corazón, y vi sobre una esterilla, en un estanque de sol semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la Riviera, que se volvió para espiarme por encima de sus gafas de sol. Era la misma niña, los mismos hombros frágiles y de color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo de topos anudado en torno a su pecho ocultaba a la mirada de mis viejos ojos lascivos, pero no a la de los recuerdos de mi adolescencia, aquellos senos juveniles que acaricié un día inmortal. Y como si yo hubiera sido en un cuento de hadas la nodriza de una princesita, perdida, raptada, encontrada vestida con harapos gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus sabuesos, reconocí el pequeño lunar pardo en su flanco. Con asombro y deleite, el rey grita de júbilo, las trompetas truenan, la nodriza está borracha. Volví a ver su encantador abdomen, suavemente deprimido, en el que había hecho una breve pausa mi boca, mientras iba camino del sur, y las pueriles caderas en las que había besado la huella denticulada, dejada por la cinturilla de sus pantalones cortos, aquel día de locura, aquel día inmortal, el último día que estuvimos juntos detrás de los Roger Ross. Los 25 años que había vivido desde entonces se empequeñecieron hasta convertirse en un latido agónico y luego desaparecer. Me es muy difícil expresar con la fuerza adecuada aquella llamarada, aquel estremecimiento, aquel impacto de apasionamiento y de reconocimiento. En el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada, sobre las severas gafas oscuras, parpadeaban los ojos del pequeño Herr Doctor, que me curaría todos mis dolores. Mientras pasaba junto a ella en mi disfraz de adulto, un buen pedazo alto y atractivo de cinematográfica masculinidad, el vacío de mi alma consiguió embeberse de todos los detalles de su resplandeciente hermosura y los cotejó con los rasgos de mi difunta novia. Poco después, desde luego, ella, aquella Nouvelle, aquella Lolita, mi Lolita, habría de eclipsar por completo a su prototipo. Todo lo que quiero destacar es que mi descubrimiento de Lolita fue una consecuencia fatal de aquel principado junto al mar, que había habido en mi torturado pasado. Entre ambos acontecimientos no había existido más que una serie de tanteos y desatinos, y falsos rudimentos de goce. Todo cuanto compartían hacía que no hubiera entre ellos solución de continuidad. Pero no me ilusiono. Mis jueces considerarán todo esto los desvaríos teatrales de un loco con gran afición por el fruit vert. Et fond, que me fait bien égal. Solo sé que mientras la señora Hayes y yo bajábamos los escalones que conducían al jardín, el cual parecía haberse quedado repentinamente sin respiración, mis rodillas eran como reflejos de rodillas en agua rizada, y mis labios eran como arena y... «Esta es Miló», dijo la señora Hayes, «y esas son mis azucenas». «Sí, sí», exclamé, «son hermosas, hermosas, hermosas».